Apostólica Estéreo, una emisora que te acerca a Dios. Él quiere que nosotros seamos organizados, hermano, en todo, en algunas cosas, en todo. Y cuando habla de todo, Él quiere que también seamos organizados en nuestras finanzas. Amén, hermano. Entonces abra su oído, sus ojos, ojo y oído a esta enseñanza, porque aquí depende de usted ver o no ver la bendición de Dios. Amén. Entonces, hermano, yo les prometí, toda promesa es deuda. Amén. Entonces yo les prometí que para el día de hoy les iba a traer, hermano, una ficha, esta ficha, para que usted pudiera, hermano, organizar sus finanzas. Amén, organizar. Y lo estamos viendo por la Biblia. La Biblia tiene todo para nosotros, hermano. Así que bienvenidos los amigos que están presentes y los que nos escuchan a través de la emisora, hermano. Y que Dios les bendiga. Y usted puede, hermano, hacer este ejercicio y verá cómo Dios lo va a bendecir más aún. Amén. Entonces, hermano, vamos a empezar repartiendo. Amén. Yo ya a mi esposa. Pero hay dos que no lo tienen. Entonces son los tres. Reparte. Amén. Todo, uno a cada uno, a los más jóvenes y a todos. Amén. Ok, hermano. Entonces, mientras yo reparto, mientras mi esposa reparte esta ficha, es pequeña, usted la puede tener en su Biblia. Vamos a estar mirando unos conceptos muy importantes en nuestra vida financiera, porque eso nos ayuda a nosotros. Ahora, cuando hablamos de esto, no solo es para los que son cristianos, también para todos. Amén. El que desea ver la bendición de Dios, esta ficha le va a servir en gran manera. Entonces vamos a esperar que todos tengan la fichita, hermano. Y si usted necesita más, porque esto hoy lo voy a explicar, ya sea diario, semanal, quincenal o mensual, para que usted lleve esta ficha. Y mientras termina, quiero decirle, hermano, esto es muy necesario, porque yo he visto en mi vida hogares que se han terminado, buenos hogares se han terminado por no tener un control en su finanza. He visto hermanos que han quedado sin dinero después de tener una buena herencia o una buena fortuna, han quedado sin dinero porque no llevaron bien sus finanzas. Y he visto hermanos con un buen empleo que no se les ve la bendición. Y oramos para que Dios bendiga y bendiga a cada uno. Nosotros oramos, pero usted dice, pastor, pero hemos estado orando, pero yo no veo la bendición. En muchas ocasiones, hermano, es que Dios, no digamos que Dios no lo bendice, sí nos bendice, pero como tenemos un desorden financiero, entonces no vemos la bendición de Dios. Entonces en este orden, hermano, vamos a mirar, todos tenemos la fichita, ¿verdad? Dice total ingreso, total ingreso. Usted allí en su casa, ahorita no lo va a hacer porque de pronto va a necesitar de una calculadora para poder hacer sumas y restas. Total ingreso. Si usted recibe la bendición de su trabajo semanal, usted va a anotar todo lo que le ingresa allí. O si es diario, si usted tiene un negocio que liquida diario, entonces usted va a anotar cuánto se gana usted diario. Si se gana 40,000, 50,000, 30,000, usted va a anotar lo que usted se gane diario. O si le pagan mensual, a usted le pagan mensual, entonces usted va a anotar allí cuánto se gana usted mensual. Lo primero que usted va a hacer después de, y la enseñanza de hoy va a hablar del primer punto. Amén. Lo primero que usted va a hacer, hermano, es lo siguiente. Luego que usted sepa cuánto le entra, usted lo que va a hacer, hermano, es anotar allí el diezmo. Es decir, usted va a poner al Señor de primero. Ahorita le explico eso por la Biblia para que usted vea por qué hay que hacerlo. Y luego del diezmo, si usted tiene un voto con el Señor, amén, o con la casa de Dios, con algo, usted va a anotar de cuánto es ese voto. Y luego usted va a ver cuánto es que usted se gasta en el mercado. Por ejemplo, usted debe saber cuánto se gasta en el mercado. Si usted semanalmente, explicamos ayer, se gasta 100,000 pesos semanal, usted lo va a anotar allí. Entre ese mercado, la hermana mencionó ayer algo, que la merienda. Usted en ese mercado va a sumar la merienda del niño, del muchacho o del joven que usted le da para que él gaste. Usted lo va a ingresar allí en esa suma. Luego usted va a mirar cuántos son los servicios, hermanos, los servicios de agua, los servicios de energía, de gas, de internet. Usted va a anotar allí cuánto es el transporte, cuánto se gasta usted. Por ejemplo, yo cuando llegué aquí, ustedes saben que tenía una moto más alta. Allá donde yo estaba me daba para sostener esa moto, que los repuestos son más caros, consume más combustible, hay que hacerle mantenimiento cada rato. Tampoco hay que prestarla mucho, que esas son más delicadas y eso era mucho más gasto. Entonces, al venir acá tocó cambiar todo eso, hermano, y por eso cambié de vehículo, compré uno más económico, repuesto más, vendí aquello y me alcanzó para comprar esta, más económico, más repuesto más barato y etcétera. Porque aquí no estamos para demostrarle a nadie, hermano. Aquí estamos para vivir una vida financiera en tranquilidad. Amén, hermano. Sabe que usted ve muchos lujos y dice el proverbio, lujos vemos, deudas no sabemos. Eso es un proverbio por ahí, eso no está en la Biblia, no lo busquen. Amén. Entonces usted no va a hacer algo por aparentarle a su vecino.
no, hermano, no haga eso, no lo haga, porque usted mismo está botando la bendición que Dios le está dando a usted. Amén, hermano. Es mejor que diga, ay, el hermano anda en una moto que le suena todo menos el pito. Pero usted está tranquilo, hermano. Usted está tranquilo. Y no que la gente, ay, qué moto tan bonita, pero usted anda con el estómago pegado al espinazo, porque no le alcanza lo que se gana para meterle a esa moto, que los repuestos, la llanta y todo es más caro, hermano. Entonces todo eso es muy necesario, importante. El transporte, de eso estamos hablando. Algo muy importante, hermano, escúcheme, si usted tiene deuda, creo que todos tenemos deuda, lamentablemente, hermano. Si usted tiene deuda, usted debe hacer una lista aparte de a quién le debe, cuánto debe, y empezar a anotar allí para ir saliendo de esas deudas, hermano. La deuda nos quita la tranquilidad a nosotros. Entonces hay que ir saliendo de esa deuda, y por lo más que sea posible no meternos en deuda, por lo más que sea posible no hacerlo. Yo dejé unas listas porque no sé qué más gasto tenga usted, hermano, no lo sé. Entonces usted, el punto 8, no sé qué gasto tengo, usted lo va a anotar allí. Punto 9, punto 10, punto 11, punto 12, no sé qué otros gastos usted tenga. Por ejemplo, ¿qué otro gasto puede tener usted? La loción, no sé, zapatos, ropa. Bueno, todo eso vamos a llegar a ese punto, hermano, porque es muy importante que usted sepa primero cuánto le ingresa, para usted poder saber cuánto va a gastar. Usted no va a gastar más de lo que usted le ingrese, hermano, porque usted puede ser el mejor cristiano, pero eso le quita la paz a su vida, le quita la tranquilidad, y usted va a vivir aburrido, triste, desesperado, y a veces hasta mal testimonio, hermano, hasta mal testimonio, porque llega la gente y dice que usted me debe, y eso que es cristiano, que mire, que por aquí. No, hermano, esta enseñanza es muy importante. ¿Ustedes creen que sí o que no, hermano? Amén. Entonces vamos a hacer algo muy importante en el día de hoy, y es tratar con esto para que Dios nos ayude. Por otro lado tenemos, hermano, vamos a explicar algo bíblico para que usted vea que Dios sí quiere bendecirlo. ¿Cuánto creen a lo que dice la Biblia? Yo creo a lo que dice la Biblia, hermano. Entonces, en medio de testimonio y todo, vamos a mirar la palabra de Dios, porque pudiéramos hablar aquí. Ayer tuvimos en una clase de los dones espirituales, hermano, y el Espíritu Santo se movió en medio de esa clase bíblica, de ese estudio bíblico, hermano. Hubo renovación, el Espíritu Santo bajó allí a medio nuestro, hermano, y se hizo sentir. Y esos son aspectos muy importantes. Podríamos hablar hoy de los dones espirituales, de la fe y de otras cosas, pero creo que esto es muy importante, y tengo este sentir desde el día jueves, hermano. Entonces, ¿están de acuerdo a recibir la palabra de Dios? Amén, hermano. Entonces entremos pues a la palabra de Dios, libro de Génesis. Libro de Génesis. Amén. Hoy vamos a mover mucho la Biblia, si usted quiere creerle al Señor. Amén. Libro de Génesis. Vamos a mirar la palabra del Señor Jesucristo. Amén. En el capítulo 11 hay un título, Génesis 11, hay un título que dice la Torre de Babel. Amén. Capítulo 11. Hay un título que dice, ¿cómo? La Torre de Babel. Capítulo 12 de Génesis, hay un título que dice Dios llama a Abraham. Dios llama a Abraham. Entonces, en el capítulo 11 sucede algo, usted lo va a leer en su casa. Sucede algo que todos tenían un solo idioma, la humanidad toda hablaba un solo idioma. Ellos querían hacer una torre para llegar al cielo, y el método que usaron fue excelente. Todos se unieron. El método era excelente, el propósito era el malo, porque ellos quisieron hacer esa torre y empezaron a construirla. Y Dios vio que el pueblo estaba unido con ese pensamiento de querer alcanzar a Dios en su mismo pensamiento. Y Dios dijo, no, así no es, así no es. Entonces, la manera en que Dios quitó ese propósito que tenía esos hombres en ese tiempo fue cambiarle la lengua, el idioma, perfecto, el idioma. Entonces ellos empezaron a hablar diferentes idiomas. Entonces uno le hablaba al otro, y el otro no le entendía. ¿Qué me dice? Y no se comprendía. Allí fue que nacieron las naciones: el español, mandarín, portugués, inglés, alemán, y todos los idiomas que hay en el mundo nacieron allí en la Torre de Babel. Y cada quien se fue uniendo con quien se iba entendiendo. Amén. Alguien me entendía, entonces tú eres de los míos, vente para acá. Y se iban uniendo. Y así se formaron las naciones. Los estoy poniendo en contexto para llegar al punto que quiero llegar. Dentro de todas esas naciones, hubo un idioma que fue el idioma hebreo. Y allí está Abraham. Entonces, en el capítulo 11 sucede todo lo que estoy diciendo. En el capítulo 12 de Génesis, entonces Dios se centra en una sola persona, es decir, en un idioma. Y esa persona fue Abraham. ¿Cuántos han escuchado hablar de Abraham? Amén. Allí empieza la historia de este hombre, Abraham. Entonces Dios se centra en Abraham. Allí Dios dice, bueno, este hombre va a tener un país, una nación para él. De él voy a hacer una nación. Y esa nación van a ser mis testigos. Por eso dice la Biblia en Isaías, vosotros sois mis testigos, para que conozcáis
entendáis y comprendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces Dios quiso coger a Abraham para hacer una nación, y esa nación escogió, amén, de esa nación lo escogió él para que fueran sus testigos. Las demás naciones que se habían formado, cada quien tenía su Dios, sus creencias, pero esa nación iba a ser la nación que iba a ser testigo del poder de Dios. Allí Abraham tiene un hijo que se llamó Isaac. A los 90 años, 99 años, tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo mellizos. El uno llamó Esaú y el otro llamó Jacob. Entonces hoy quiero hablar de Abraham y de Jacob. Ok, ¿cómo Dios iba a financiar? Aquí donde entra la parte económica. ¿Cómo Dios iba a financiar, a ayudarle a ese pueblo económicamente? ¿Cómo? ¿De qué manera? Entonces ahora sí, anote la cita. Génesis 14, vamos a leer el 18. 14, 18. Génesis 14, 18. Todos ayuden a algún amigo a encontrar en la Biblia. La idea es que ellos también puedan comprender esta enseñanza del día de hoy. Génesis 14, 18. Dice así, en el nombre de Jesús. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios vivo, del Dios altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Y qué hizo Abraham? Y le dio a Abraham los diezmos ¿de qué? De todo. Entonces la primera persona que diezmó en la Biblia se llamó Abraham. ¿Por qué lo hizo? Porque es el pueblo, fue escogido por Dios, y de esta manera él iba a financiar, él iba a sostener, a hacer un pacto con el Dios altísimo. Ahora, luego viene su nieto. Hablemos de Jacob. Génesis capítulo 28. Génesis 28, el versículo, vamos a mirar, el versículo 13, para que ustedes sepan de dónde viene. Génesis 28, 13. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de ¿quién? De Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias, diga conmigo, todas las familias, diga conmigo, todas las familias de la tierra. Ok, hermano. Y todas las familias de la tierra serán ¿qué? Benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiere que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto ¿de qué? De cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diga conmigo, voto. Es decir, hizo un pacto, un compromiso, diciendo: si fuere Dios conmigo, diga conmigo, si fuere Dios conmigo, me guardare de este viaje, me diere pan para comer, vestido para vestir, y si volviere en paz en casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Cuántos decimos amén? Entonces tenemos, Abraham lo hizo Jacob bajo un pacto. Escúcheme todos los que han creído a esta palabra y lo han practicado. Cuando usted diezma, hermano, hay 5 cosas que Dios está comprometido con usted para cumplirle. Ven, hermano. Primero, Dios está comprometido con usted para darle pan para comer, vestido para vestir. Díganme, hermano. Dice la Biblia. Y también lo va a guardar. ¿Cuántos quieren que Dios lo guarde? ¿Cuántos quieren que Dios vaya con usted, hermano? ¿Y cuántos quieren tener paz?
todas esas 5 promesas están con la persona. Por eso el diezmo no es una obligación, porque en muchos lugares, y aquí voy a regañar hasta los que no están presentes, hermano, porque hay pastores que obligan a la gente a que tiene que diezmar. Esto no es obligación, hermano. Esto es un pacto voluntario que cada persona debe creerle a Dios para que obtenga esas 5 bendiciones sobre su vida, sobre su hogar, sobre su casa, sobre toda su familia. Si usted cree, déle ese aplauso al Señor Jesucristo, hermano. Aleluya. Yo creo a la palabra de Dios, hermano. Yo creo a la palabra de Dios. Ahora, si usted no lo hace, sencillamente Dios no está comprometido con usted. Amén, hermano. No está comprometido con usted. Por eso usted a veces se encuentra en desosiego, sin paz en su vida, no tiene paz financiera. Es como si echara, dice la Biblia, su salario en costal roto. Sabe cuánto le entra, pero no sabe a dónde se le va, porque Dios no está comprometido en guardar tus finanzas. Usted no va a tener paz. Usted anda con miedo. Amén. Medio tiembla la tierra y usted, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer, Señor? Ten misericordia. Y usted clama porque usted no tiene tranquilidad, no tiene paz en su vida. Pero el que hace este pacto, hermano, dice la Biblia, no tendrá temor de malas noticias, porque la paz de Dios reina en su corazón. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Y yo creo que falta madurez en aquellos que obligan y condenan al que no lo hace, hermano. Yo no soy de eso. Ustedes saben que no. Solamente les explico, les pongo. ¿Usted quiere las bendiciones de Dios? Claro que sí, hermano. Y lo bonito es que cuando nosotros le cumplimos a Dios y usted tiene un problema, usted puede llegar con confianza ante Dios. Como cuando usted fiaba en la tienda, fiaba y no pagaba. Un día usted se quedó sin mercado. Hasta el camino perdió por donde quedaba la tienda. Y ya usted no se atreve a ver al dueño de la tienda. Y mejor aguanta hambre porque no tiene. Pero cuando usted va al día con él, le paga todo, le pagó todo, y usted se quedó sin comida, ¿llega usted con confianza o llega sin confianza? Con confianza, porque está en paz con el que le puede suplir su necesidad. Así es con Dios, hermano. Cuando usted le cumple a Dios, usted puede llegar en paz, en confianza en aquel que lo suple todo. Ahora, 5 bendiciones que yo quiero para mi vida. Y desde que comprendí esto, entiendo los propósitos de Dios en mi vida. Ahora, en las redes sociales, hoy por hoy, hay muchos que dicen, ¿quién dijo? Eso no es necesario, eso es para enriquecer a los pastores, eso es para una cosa. Y ellos dicen, eso era de la ley. Y yo les digo, ahora alguno de ellos me escuche, es falso, y lo invito a estudiar más la Biblia. El diezmo no es de la ley, por ningún motivo. El diezmo es antes de la ley. El diezmo es desde Abraham, y Abraham está mucho más atrás que Moisés. La ley empezó en el monte de Sinaí. Bueno, Abraham vivió muchos años atrás del monte Sinaí. Es decir, hermano, hay que comprender las escrituras. Cuando llega al monte del Sinaí, que Dios le da las tablas de los mandamientos a Moisés. Ahora Dios sí dice, el primogénito de cada familia es mío, dice Dios. Esas son las primicias. El primogénito de cada familia es mío, me pertenece. Cada familia debía dar su primer hijo para que le sirviera a Dios. Pero Dios hace un trato y dice, para que no me den el primer hijo de cada familia, yo voy a escoger la tribu de Leví. A esa familia no le voy a dar tierra. No le voy a dar tierra. A la familia de Leví no le repartieron tierra. Ellos van a vivir del diezmo de los demás. Es decir, la familia de Leví no tenían tierra en Israel porque ellos iban a encargar al sacerdocio, a atender los sacrificios, a estar pendiente del tabernáculo, y los demás pueblos, las demás tribus, Judá, Benjamín, Neftalí, Dan, Sed, Aser, todo eso iban a darle el diezmo a ellos para que ellos subsistieran. Ahí es donde entra el diezmo a la ley. El diezmo no fue inventado en la ley, no, fue Dios que lo legalizó, digámoslo así, que lo plasmó en la Biblia para que ellos dieran los diezmos. ¿Estamos entendiendo hasta allí, hermanos? Ok. Entonces hay mucho más que explicar, pero por motivo de tiempo vamos más adelante. En alguna ocasión les expliqué que Israel en un tiempo por su desobediencia fue llevado cautivo por Babilonia, a la ciudad de Babilonia, donde se escribe el libro de Ezequiel, de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Es escrito en Babilonia. Ellos están cautivos. Cuando ellos regresan otra vez a la tierra, 70 años después, ellos regresan a Israel. Cuando ellos regresan a Israel, entonces resulta que ya no daban el diezmo. Mire lo que Dios le dice, Malaquías. Ayúdele con la Biblia a algún hermano, algún amigo. Malaquías capítulo 2. Amén. Ábrase Malaquías 2.
Amén, hermano. Vamos a esperar que lo encuentre. Está antes de Mateo. Esto sucede cuando ellos regresan de Babilonia. No tienen nada, van a empezar de cero. Y mire lo que Dios dice. Malaquías 2:3. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto, diga pacto, con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mí estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Dios les está recordando a esa generación que está allí lo que fue el pacto que hizo con la tribu de Leví. Y ellos están saliendo del contexto bíblico. Ahora Malaquías 3:6, ahí mismo, Malaquías 3:6. Malaquías 3:6 dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. De los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no lo guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y os destruirá el fruto de la tierra, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Decimos amén. Hoy he leído más la Biblia para que usted vea que está en la Biblia, hermano. No hay tanto comentario, sino más bien la palabra de Dios. Mire, lo que la gente dice hoy es que Dios no necesita dinero. Era lo mismo lo que ellos pensaban. ¿Robará el hombre a Dios? Si Dios es el dueño de todo, ¿quién le va a robar a Dios? Pero Dios dijo: ustedes sí me han robado, hermano. Ustedes sí me han robado. ¿En qué te hemos robado? Dios dijo: en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque fue un pacto que Dios había hecho con ellos. ¿Me escucho, hermano? ¿Me hago entender? Ahora, ¿qué sucede? Pastor, ahí está hablando al pueblo de Israel. Sí, hermano, está hablando al pueblo de Israel. Eso no está en el Nuevo Testamento, eso está en el pueblo de Israel. Pero es que el diezmo no nació en el pueblo de Israel. Eso viene desde Abraham. Ahora bien, muchos dicen: pastor, pero ahora en el tiempo de la iglesia ya no es necesario eso. Y yo les voy a mostrar por la Biblia que sí es necesario. Ahora, note esto, pastor: ¿qué gano yo si yo diezmo? Ganas 5 bendiciones, no mías sobre ti, no, sino de Dios sobre tu vida. Repita conmigo: Dios conmigo, ropa para vestir, pan para comer, paz en mi vida. ¿Y la otra cuál es? Amén. Paz, tranquilidad, ropa para vestir, pan para comer, salud. Amén. Las 5 cosas que leímos en Génesis son las 5 promesas de Dios. Ahora Dios dice: probadme en esto. No hay una parte en la Biblia donde Dios diga probadme. Antes nos dicen: no tentarás al Señor tu Dios. Pero en este texto Dios dice: pruébame, a ver si no abro las ventanas de los cielos sobre tu vida. Pruébame solamente. Mire, es la única parte donde Dios le dice al hombre: pruébame, a ver si no soy capaz. Mire, hermano, Dios dice, Dios nos desafía. Dice: probadme en esto a ver ahora si no soy capaz de abrir las ventanas de los cielos y hay alimento en la casa. Amén. Y dice la palabra de Dios: y abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y este texto me gusta: reprenderé también por vosotros al devorador. Amén, hermano. Hay cosas, el diablo quiere devorar su tranquilidad, y lo ha conseguido en la vida de muchos cristianos, hermano. Muchos cristianos, hermano, el diablo le ha quitado la tranquilidad. Y si Dios dice que Él va a reprender por vosotros el devorador, es porque Dios lo va a hacer. Dios va a pelear por ti, hermano. ¿Cuántos queremos eso? Que Dios pelee por nosotros. Yo quiero que Dios pelee por mí, hermano. Muchas cosas el diablo va a querer quitarte, pero Él es el devorador. ¿Qué va a hacer Dios? Va a pelear por ti. ¿Ven? Alguien diga gloria a Dios, hermano. Dios va a defender tu economía. Dios va a defender tus finanzas. Dios va a defender tus entradas, hermano. Dice la Biblia: yo reprenderé por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos.
Ahora bien, vámonos al Nuevo Testamento, porque es donde es la era de nosotros. Ahora, nosotros no somos israelitas, pero ¿por qué debemos de creer en esta promesa? Abra su Biblia en el libro, vamos a empezar por Lucas 16:16. Amén. Vamos a empezar por aquí. Lucas 16:16. Amén. La ley y los profetas eran ¿hasta dónde? Hasta Juan. Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Amén. Pero es más fácil en que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Ahora, pastor, ¿por qué lee esto? Porque muchos dicen que el diezmo es de la ley y la Biblia dice que la ley llegó hasta Juan el Bautista. Mano, el diezmo no es de la ley, por lo tanto no llegó hasta Juan el Bautista. Lo que llegó hasta Juan el Bautista fueron la ley. ¿Cuál ley? La ceremonia que ellos hacían, luna nueva, día de reposo. Eso se dejó de cumplir cuando nació Juan el Bautista, cuando él predicaba, en los sacrificios, la sangre que el sacerdote hacía sobre el pueblo. Todas esas leyes se dejaron de cumplir cuando estaba Juan el Bautista. Desde Juan el Bautista viene Jesús y de ahí hacia acá el reino de los cielos, ¿qué? Anunciado. Ahora, si alguien le dice que el diezmo es de la ley, usted le puede decir, no es de la ley, es antes de la ley. Por lo tanto, no llegó hasta Juan el Bautista. Y ahora le voy a mostrar por la Biblia por qué no llegó hasta Juan el Bautista. Mateo, búsquese Mateo 23:23, Mateo 23:23. Hoy hemos leído mucho la Biblia porque son temas que se necesita probarlos en la Biblia, hermano. En el nombre de Jesús. Mateo 23:23. Vamos a esperar que todos encuentren para que haya una confirmación de lo que estoy leyendo en esta mañana. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto, diga conmigo, esto era necesario hacer sin dejar, diga conmigo, sin dejar de hacer aquello. Es decir, sin dejar de dar el diezmo. Es necesario la justicia, la ley, todo eso es necesario. La justicia, dice, la misericordia y la fe. Perdón, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario sin dejar de hacer aquello. No te man, ¿lo quitó Jesús o no lo quitó? ¿Quitó Jesús el diezmo o no lo quitó? No lo quitó. Para eso Jesús hubiera dicho claramente, no, mire, cambien, dejen de diezmar y hagan la misericordia, la justicia y la fe. Pero Jesús dijo, esto es necesario sin dejar. Es un punto importante, sin dejar de hacer aquello. Ahora vámonos más adelante. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7 en esta mañana. Hebreos 7. Versículo, vamos a mirar aquí la palabra de Dios. Hebreos 7. Amén. Dice así. 7:1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Y a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Si el diezmo no fuera importante en este tiempo, pues no tenía por qué mencionarlo aquí en el Nuevo Testamento. Cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Ese Melquisedec es sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Decimos amén, hermanos. ¿Hemos entendido hasta aquí? Tal vez para los amigos, un tema nuevo que están escuchando, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué hacen esto, lo otro? Bueno, Abraham, el que leímos al principio de la historia, él lo dio. ¿A quién lo dio? A Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Dice la Biblia, no tenía padre, no tenía madre, no tenía genealogía, ni principio de día, ni fin de vida. ¿Quién es el que no tiene principio ni fin? El mismo Dios del universo. No tiene principio ni tiene fin. No tiene genealogía. No vamos a buscar cuál es el papá de Dios, cuál es el abuelo de Dios. No, Dios habita la eternidad. Él no tiene principio. Nosotros los humanos sí tenemos principio. Dios no tiene principio, hermano. Dios no tiene principio. Usted puede pensar todo el día si quiere, ¿a dónde vendrá Dios? No, Dios habita la eternidad. Él no tiene principio. Nosotros sí tenemos principio. El día en que fuimos engendrados, ahí empezó un aliento de vida. Ahí está nuestro principio. ¿Y cuál es el fin? Cuando nos muéramos, no. Se muere este cuerpo, pero el alma no tiene fin. ¿Por qué no tiene fin? Porque viene de un Dios que no tiene fin. Entonces, note, este fue a quien Abraham le dio los diezmos. Ahorita voy a usar estos 10 minutos que me faltan para entrar en contexto. Póngase de pie un momentico, vamos a tirarlo. ¿Cómo? Hebreos 7, del 1 al 6. Amén. Muy bien.
Póngase sobre sus pies un momento. Pongámonos de pie para estirarnos un momento y no se me vaya a dormir en esto que importante que vamos a tratar ahorita. Amén. Amén, amén. Muy bien, gracias le damos. Tírese un momento. Amén. Tome aquí, tome allá, tome aire. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Gracias le damos al Todopoderoso. Levante sus manos al cielo. Amén. Aleluya. Ahora tome aire por la nariz. Detenga ese aire 5 segundos en adentro. Ahora sálelo poco a poco. Amén. Ya nuestro cerebro cogió aire. Me pueden estar cómodos, hermano. Solo era para que. Vamos a responder la pregunta del hermano Moisés. Si alguno otro tiene pregunta, hermano, puede hacerlo, porque para eso estamos. Pregunta que usted vea que usted necesita aclararla en su vida. Vamos a buscar. Hay algo muy importante en la palabra de Dios. Bien, hermano. Vamos a entrar a una pregunta muy importante. ¿Cómo? Yo le pido favor a mi esposa que no está, ¿verdad? Yo sin esposa soy medio esposo apenas, hermano. Amén. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor, hermano. Bueno, yo quiero, ven un momentico. Vamos a entrar a un punto importante, porque usted se preguntará, pastor, ¿qué sucede con diezmo, ofrenda y voto que yo tengo que tenerlo presente en mi acta de finanzas? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Entonces yo le voy a responder ahora por la Biblia, hermano. Cuando una persona toma este principio bíblico en su vida, para usted toma ese principio bíblico, usted no le está creyendo al pastor, ni lo está diciendo porque el pastor dijo que si usted no lo hacía, usted estaba, es decir, en el sentido de que usted está como amenazando, porque eso es lo que hemos escuchado en mucho tiempo, que se impone, se dice, se le obliga a la gente a hacerlo, hasta de los púlpitos, ladrones, amén, aquí y allá, y muchos cristianos no lo hacen creyendo en Dios, sino porque se sienten amedrentados. El día que el pastor se muere o se va, la persona deja de hacerlo, y no es el objetivo, hermano. El objetivo es que usted le crea a Dios, esté yo vivo o no esté vivo, esté presente o no esté presente, usted es el que necesita las bendiciones de Dios. ¿Alguien me comprende lo que estoy diciendo, hermano? Ok, entonces, la pregunta del hermano Moisés es muy clara. Y él dice, pastor, si yo no lo hago, entonces yo me condeno o no me condeno. Yo quiero saber, porque si yo no me condeno, yo no voy a diezmar, porque no me voy a perder por no diezmar. Bueno, en ese contexto hay un versículo que lo quiero buscar para mostrárselo. Y dice la Biblia, que dice la Biblia, que cada desobediencia que el hombre hace es que... ¿Qué es la desobediencia, hermano? ¿Qué es la desobediencia? Pecado. Ese fue el primer pecado que cometió Eva y Adán. Dios le dijo, todo esto que está aquí es de ustedes, pero este árbol que está aquí en el medio es mío, no lo toquen, no coman de él. Amén, hermano. ¿Han leído ustedes eso en la Biblia? Ok. Todo pueden coger, pero esto que está aquí en medio del huerto es mío. En pocas palabras, es mío. No lo toquen, no lo coman, no lo hagan. El día que de él comiere, ciertamente que morirás. Ciertamente morirás. Cuando nosotros miramos en la palabra de Dios que Eva podía coger de todo, pero ella se quedó contemplando en que si yo cojo de este árbol, inmediatamente apareció el diablo metido en una serpiente y le dijo, con que Dios ha dicho que no podáis comer de este árbol. Y dijo Eva, no podemos comerlo ni tocarlo. Mentira, sabe Dios. Mire lo que dice la serpiente, que el día que de él comiere serán abiertos vuestros ojos y sabréis el bien y el mal. Mire lo que la serpiente le induce a la mujer, que tocara lo que Dios había dicho que no tocara. La historia la conocemos. Eva cogió lo que no debía coger y las consecuencias van hasta el día de hoy. Cuando Dios en su palabra ordena por ley, amén, y también por un pacto que él hace con nosotros, si usted quiere hacer ese pacto con Dios, usted lo puede hacer. Y usted dice, entonces no lo encontrará. Entonces dice la Biblia así, de esta manera, amén, todo el sueldo es tuyo, todo es tuyo. Yo no te digo que no, todo es tuyo, pero lo primero es mío, dice Dios. Lo primero es mío.
los 10, el número 10 es mío, la décima parte de esos 100, la décima parte es mía. De los 10, 1 es mío. De los 100, 10 es mío. De los 1000, 100 son míos. Dice el Señor, no lo toques. El diablo te va a decir, hoy en día anda diciendo, eso es puro cuento, cógelo, cógelo. Dios no necesita plata, hágalo. Entonces usted se ve tentado y lo coge. Dice, voy a, verdad, Dios no necesita plata, lo que hizo Eva. ¿Y qué va a venir sobre tu vida? Van a venir consecuencias, que no vas a tener paz. No, Dios no va a ir contigo donde tú quieres que Dios vaya contigo. Ropa para vestir, a veces la que nos ponemos la debemos. Se nos rompe y todavía la debemos. Ven, hermano. Pan para comer, no nos alcanza. Comemos una cosa, no nos alcanza para la otra. Ropa para vestir, pan para comer. Y no hay tranquilidad en la vida, no hay paz en la vida. Entonces esas son las consecuencias si yo no lo hago. Entonces el versículo que le quiero responder al hermano Moisés es que hay muchos, pero el exacto que dice, que quería mostrarte, es que la desobediencia, hermano, es que pecado. Entonces si yo no lo hago, entro en desobediencia. Y si entro en desobediencia, por lo tanto, estoy en pecado. Puede que empieces a marchar de para atrás, las cosas no te salen, una cosa, hasta que recapacites. Y en el borde de tu muerte te vas a morir. Si tú nunca reconoces que le has desobedecido a Dios, en eso tu alma se puede perder. Porque entraste, ¿qué? En desobediencia. Los muchos sacrificios, la obediencia, así dice el libro de Samuel. Muy bien, le respondí su pregunta. Amén. ¿Alguna otra pregunta usted la puede hacer, hermano, con respecto al tema y todo? A todo esto, hermano, si usted lo hace en esta hoja que yo le di, en esta hoja que yo le he dado a usted, usted puede empezarlo. Lo voy a hacer así, voy a retar. Si usted quiere, pruebe a Dios, pruébelo por un tiempo, a ver si su vida financiera no cambia. Pruébelo, eso es lo que la Biblia dice. Pruébame en esto ahora. Si su vida financiera no cambia, la Biblia miente. Y si la Biblia miente, yo no predico más la Biblia. Hermano, pruébelo. Pues si usted quiere, si no quiere, no lo pruebe, no hay ningún problema. Pero la Biblia dice, probadme en esto ahora. Entonces, hermano, con respecto a todo eso, quiero orar por la bendición económica de la iglesia. Pero, escúcheme bien, Dios va a bendecir a los que se atreven a creerle a su palabra. Porque mire lo que sucede. Yo puedo orar por su vida, por su negocio, por su empleo. Y yo oro, y usted le cumple a Dios. Dios está comprometido en bendecirlo. Si usted no le cumple a Dios, yo puedo volverme viejito orando, pero hay una puerta cerrada, que el único que la puede abrir es usted. Aquí vino una joven comerciante un día. Pastor, necesito que ore por mí. Las cosas no me están saliendo bien en el negocio. Unja mi negocio, porque yo quiero que Dios me bendiga. Yo le dije a ella, Dios sí te puede bendecir, pero si tú no cumples este principio bíblico, en vano sería la oración. Amén, hermano. O sea, si ella no cumple esto, porque ¿quién es el que va a reprender al devorador, hermano? ¿Quién va a reprender al devorador? Dios. No el pastor, no. Dios va a reprender al devorador. Ahora bien, muy bien, hermano. Entonces, pastor, yo diezmo, doy los diezmos. ¿Para qué necesita Dios eso, pastor? Si Dios es el dueño del oro y la plata. Dios con eso está viendo en ti que tú no estás apegado al dinero. Porque si tú te apegas al dinero, entonces el Dios tuyo es el dinero, más no el Dios del cielo. Alguien crea lo que estoy diciendo, hermano. Es decir, yo lo doy, me despego del dinero, me despego de él. Y Dios con eso prueba la fidelidad. Es decir, ¿usted cree que Dios no puede, hermano, que el pastor se encuentre un maletín con 200 millones de pesos? Claro que puede, Dios puede. ¿Usted cree que Dios no puede, hermano, sostener a esos obreros que están empezando una iglesia? Dios puede hacerlo. Para Dios nada es imposible. Si Elías estaba ya en un enebro sin comer, allí estaba, me voy a morir, y Dios mandó unos cuervos que le llevaran de comer, y lo sostuvo a punta de unos cuervos que le llevaban de comer. Cuando Elías, Dios le dijo, levántate, come, porque largo camino te resta, y ves a donde está la viuda de Serepta, ¿cierto? Y fue allá donde la viuda, que una viuda te va a sustentar. ¿Y por qué no lo llevó mejor al rey que lo sustentara, que el rey tenía? Ahora una viuda, imagínense. Y llegó Elías donde la viuda y le dijo, dame agua. Le dio agua, dame de comer. No tengo para darte de comer. Tengo ese poquito de harina y tengo ese poquito de masa, lo voy a preparar, lo comemos y será esperar la muerte porque no tenemos más nada. Y Elías le dijo, prepara eso y dámelo a mí. Cualquiera podía pensar, este desadaptado, desagradecido. Amén, ¿cómo le va a quitar la comida a la pobre viuda en vez de darle? ¿Por qué se la va a quitar? Y eso que es evangélico, quien lo ve allí. Amén. Y la viuda creyó a la palabra y le dio. Después que Elías comió y se llenó, le dijo, traigan unas tinajas. Amén. Todas las vasijas que haya.
hizo una oración y las vasijas se llenaron y no le faltó jamás el aceite ni la harina, no le faltó más. Ajá. Sí. Sí, hermano, lo recibe, lo recibe. Es una promesa de Dios. Está en desobediencia por otra parte, pero le está obedeciendo a Dios en esa parte. Ajá, en otra parte está en desobediencia, pero por ahí está obedeciendo a Dios. ¿De acuerdo, hermano? Mire lo que Dios hace. O sea, el diezmo no solo para los cristianos, es para todo el que lo quiera hacer.